Un saludo muy especial a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy, a todos los hombres que nos acompañan. Yo me llamo Valentina Cadavid Gaviria, soy la coordinadora de Cooperación Internacional Paz y Postconflicto en la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Y el día de hoy quiero que conversemos un poco, quiero contarles un poco qué es lo que está sucediendo con las mujeres en la construcción de paz. Qué es lo que está pasando con nosotras desde que se firmó ese acuerdo en La Habana con las FARC y por qué este proceso de paz trae un protagonismo o pone a las mujeres en un lugar diferente al que normalmente éramos tenidas en cuenta. Esto es un hecho histórico y yo se lo digo a todas las mujeres con las que he tenido la oportunidad de conversar. Por fortuna he estado más de 3 años recorriendo Antioquia, he ido a los 125 municipios y he conversado con infinidad de mujeres víctimas, mujeres excombatientes, mujeres que se desmovilizaron hace muchos años y siempre les digo que Colombia está haciendo historia y que nosotros no nos damos cuenta. ¿Por qué Colombia está haciendo historia? Porque Colombia es el primer país en el mundo. Y cuando les digo el primer país en el mundo es desde la época más antigua de todas. Colombia es el primer país que incorpora el enfoque de género, que cumple con unas normativas para las mujeres en un acuerdo de paz. Es decir, todos los países en el mundo que han tenido un conflicto armado, ya sea entre países, ya sea un conflicto armado interno con un grupo como nosotros con las FARC, siempre han tenido unos procesos de paz con unas condiciones, pero nunca en esos procesos de paz habían incorporado a las mujeres desde la negociación hasta el sostenimiento de la paz. Somos el primer país en el mundo, en la historia de la humanidad, que está haciendo esto. Y nosotros no nos damos cuenta. Por eso otros países como Noruega, como Suecia, como Alemania, muchos países que nos están mirando y que ha llegado la cooperación internacional para las mujeres, es porque ellos sí se dan cuenta que Colombia está haciendo historia. Entonces yo siempre les digo a las mujeres, apropiémonos de esa historia, es una oportunidad de hacer las cosas bien, de intentar hacer las cosas como deben ser o de dejar pasar este hecho histórico. Y siempre les digo, a nosotros no nos tocará, seguramente ya estaremos muertas, pero en 100 años, en 200 años, cuando estén vivos los nietos de los hijos de los hijos de los hijos, ellos sabrán que Colombia fue el primer país en el mundo que hizo un proceso de paz con las mujeres. Entonces quiero empezar esta charla contándoles qué fue lo que pasó. Resulta que en el año 2000 el Consejo Nacional de Naciones Unidas, no sé si ustedes saben, Colombia es un país firmante de Naciones Unidas, lo cual quiere decir que se acoge a las normativas que hace Naciones Unidas, y en el año 2000 sacó la resolución 1325. Esta resolución es el marco internacional de todos los procesos de paz que han pasado después del año 2000. Entonces saca la resolución 1325, la cual le indica a los países firmantes de Naciones Unidas que si van a hacer un proceso de paz deben tener en cuenta unas acciones muy concretas con las mujeres. Lo primero, deben incluirlas en una fase de negociación. Por eso nosotros en Colombia en el año 2014 creamos la subcomisión de género, donde mujeres de FARC, del Estado, de Naciones Unidas estuvieron trabajando en esas negociaciones en La Habana y nosotros, seguimos unos lineamientos de Naciones Unidas. La resolución es muy extensa, la pueden consultar. Yo les voy a hablar de 3 puntos principales. El primer punto dice que se deben proteger los derechos de las niñas y las mujeres en el conflicto armado y obviamente en la fase de posconflicto. Es decir, que si un país se sienta a firmar un acuerdo de paz como Colombia se sentó a negociar un acuerdo con las FARC, tenían que crear medidas en ese acuerdo de paz que incluyera que la violencia contra las mujeres no se iba a repetir y que se debían garantizar unos derechos para las niñas y las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Yo les hago una pregunta y siempre se las hago. ¿Pasó lo mismo en la guerra con los hombres y las mujeres? ¿Realmente nos pasó lo mismo? Realmente no nos pasó lo mismo. A los hombres los mataron, hay más cantidad de homicidios y de masacres donde murieron hombres, los hombres los reclutaron, se fueron a los grupos armados y eso hizo que las mujeres quedaran viudas, quedaran sin padres y que fueran las mayores sobrevivientes de la guerra.
Ahí tenemos un primer índice. Las mujeres somos las que tuvimos que resistir el conflicto y las que tuvimos que generar acciones porque quedamos viudas y porque quedamos sin esposos, sin los hijos, bueno, con unas pérdidas, digamos, de familiares y de personas queridas. Lo segundo es que a las mujeres las violaron, y las violaron como un acto simbólico de la guerra. Eso quiere decir que un grupo armado contra otro grupo, llámese ejército, llámese FARC, llámese paramilitarismo, se dieron cuenta que si violaban a las mujeres o atacaban los cuerpos de las mujeres era un mensaje de poder y de dominio sobre un territorio y sobre el otro grupo. Los expertos que han estudiado temas de conflicto lo nombran que a las mujeres nos volvieron botín de guerra. Entonces estamos hablando de un sinnúmero de víctimas que ni siquiera han denunciado y se han reconocido que fueron violadas y sufrieron abusos sexuales en el marco del conflicto armado. Y lo otro que nos pasó es que las mujeres estamos en unos procesos de inequidad, unas brechas de género muy fuertes, y lo que hizo la guerra fue exacerbar esas brechas. Es decir, si yo vivo por decir algo, en el Bagre, un municipio de Antioquia, y para mí era difícil acceder a la educación, si había un conflicto, si llegaba las FARC, si llegaba los paisas, los rastrosos, cualquier grupo paramilitar, si llegaba el ejército, para mí el acceso se complicaba muchísimo más porque yo tenía que dejar de ir a la escuela, porque tenía que de pronto desempeñar labores de cocina y otras cosas con estos grupos. Entonces lo que hizo el conflicto armado es que en las zonas donde había presencia de actores armados exacerbó las brechas de género entre hombres y mujeres. Por eso, porque no nos pasó lo mismo en el conflicto armado, porque las mujeres y los hombres no vimos lo mismo en el conflicto armado, tenemos que hacer acciones diferenciadas en un proceso de paz. Tenemos que ser tratadas de una forma diferencial en un proceso de paz. Y eso es lo que significa hacer un proceso de paz con enfoque de género. Entonces, por un lado, les hablaba de la resolución que habla de proteger a las niñas de la violencia, que es ese panorama que les acabé de contar, y por otro lado, dice que debe asegurar la perspectiva de género tanto en la negociación como en la implementación. Esto quiere decir que no solo era en el momento de negociar la paz, sino también en el momento en que la vayamos a implementar, es decir, lo que está pasando en este momento, tenemos que estar las mujeres presentes en todos esos espacios. Y un tercer punto que a mí me parece crucial y que siento que todavía Colombia y los departamentos y los municipios no lo están teniendo en cuenta, es que el proceso de paz debe aumentar los escenarios de participación para las mujeres. Es decir, debe fomentar su participación política, debe crear formación en política, debe aumentar la participación ciudadana, y es una deuda que todavía tenemos con este proceso de paz. Esas son las tres acciones principales de las que me habla esta resolución, pero empezaron a pasar otros asuntos. Y los asuntos que pasaron fueron que las mujeres, cuando empezó el proceso de negociación, dijeron: la paz sin mujeres no va, y crearon un movimiento, y ese movimiento se tomó las calles de Bogotá, de Medellín, en Cali. Colombia tiene unos grupos feministas muy fuertes y unos grupos de organizaciones de mujeres súper empoderados, y esos grupos llegaron y dijeron: un momentico, ustedes allá guerrilleros, muy chévere en Cuba, y usted presidente, ¿qué nota ustedes allá conversando? ¿Y nosotras qué? Están creando comisiones para la reforma rural integral, están creando comisiones para la participación política y la apertura democrática, ¿y nosotras las mujeres qué? En ese momento en que las mujeres hacen este movimiento y se toman las ciudades y dicen: no hay proceso de paz sin nosotras, justo en ese momento el grupo de las FARC que estaba allá en Cuba, en La Habana, y el grupo del Estado que estaba representando, digamos, a Colombia, deciden que las mujeres tienen razón y que debemos crear una subcomisión de género. ¿Qué hace esa subcomisión de género? Durante el proceso de negociación de los acuerdos, esta subcomisión de género leía lo pactado, es decir, el punto 1 del acuerdo, venga, yo leo: no, esto no tiene enfoque de género, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Les debemos a esas mujeres, gracias a esas mujeres tenemos un acuerdo de paz que transversaliza el enfoque de género, desde el punto 1 del acuerdo hasta el punto 6 del acuerdo.
Eso es muy importante. Fue tan importante que les quiero contar que hay un grupo de víctimas, son 60 víctimas las que viajan a La Habana, y de esas 60 víctimas fueron 36 mujeres, o sea, logramos más de la mitad que fueran mujeres las que representaran a las víctimas. Fuera de eso, dentro de las negociaciones hicieron unos foros, abrieron unos espacios para que la gente pudiera dar opiniones y proyectos, y las mujeres, estas organizaciones de mujeres, mandaron más de 7 millones de propuestas. Dígame, ¿quién se lee 7 millones de proyectos? Eso es una cosa impensable. Yo no sé si se lo leyeron todos, si no se lo leyeron, pero las mujeres mandaron más de 7 millones de propuestas para la paz. Eso quiere decir que las mujeres en Colombia tienen que aportar a la paz, tienen mucho que decirle al proceso de paz y tienen muchas ideas como organizaciones para aportar en los procesos de paz. Eso fue otro punto, digamos, crucial que marcó un poco la importancia de lo que estaba pasando en ese proceso de negociación de La Habana. Lo otro que sucedió es que cuando estábamos en ese proceso de negociación, se estableció que las mujeres iban a ser las veedoras de la implementación de los acuerdos. Es decir, le están diciendo a las mujeres que deben saber y hacer bajo mecanismos participativos un seguimiento para que eso que se comprometió las FARC y eso que se comprometió el Estado realmente se cumpla. Entonces ahí viene la pregunta, ¿las mujeres sí tenemos la suficiente formación, capacitación para ser veedoras? Muchas sí. Y yo puedo hablar del departamento de Antioquia, de los municipios que he visitado, de mujeres totalmente empoderadas, con una claridad en la formación que tuvieron de ser veedoras de ciudadanía, de participación, y hay muchas mujeres que quieren hacerle veeduría a ese proceso de paz, y fue una de las cosas que quedó establecidas en este acuerdo. Hay unos enfoques entonces que se crean en el proceso de paz, es decir, ese documento grandote de más de 300 páginas, que lo leímos tantas veces y que si no los invito y las invito a que se lo lean, no puede haber un colombiano que al menos no sepa qué fue lo que quedó consignado en ese proceso de paz. Y en ese proceso de paz hay unos enfoques cruciales para las mujeres. El primero tiene que ver con el acceso a la tierra. Las mujeres tienen unos derechos específicos y diferenciales para el tema de titulación, acceso, normalización de la tierra. Eso es un punto crucial que quedó enmarcado en ese punto 1 del acuerdo. Son demasiadas medidas afirmativas de las mujeres, son más de 100 medidas afirmativas. Yo los invito y las invito a que consulten en la página del Alto Comisionado de Paz o en la página de ONU Mujeres cuáles son las medidas afirmativas para las mujeres, porque lastimosamente el día de hoy no voy a poder abarcar todo, simplemente les voy a hablar de los más importantes. Entonces, ese primero que habla de la reforma rural integral es crucial. Habla de la garantía de derechos de las mujeres rurales, es decir, las mujeres, si bien están en una condición, digamos, de inequidad, pues si están en la zona rural, aumenta la condición de inequidad. Entonces le hace un énfasis muy explícito en esa reforma rural integral a las mujeres rurales. Habla de la promoción de las mujeres en la representación de los espacios de toma de decisiones. Yo les quiero contar que hay unas normativas nacionales y que Antioquia también tiene unas ordenanzas que obligan que los municipios tengan los consejos municipales de paz. Esos consejos municipales de paz son el espacio territorial donde se habla y se implementan acciones de paz territoriales. Si las mujeres quedó en el acuerdo que iban a ser veedoras, que las tenían que tener en cuenta en todo, pues obviamente estas mujeres deben participar en esos consejos municipales de paz y en todos los espacios que se abran en el territorio que tengan que ver con la construcción de la paz. Habla de unas medidas de prevención y de protección, un poco lo que yo les hablaba ahorita, no nos pasó lo mismo, las mujeres tuvimos unas violencias específicas, por lo cual también tenemos que tener unos mecanismos de seguridad y de protección para nosotras como mujeres. Ejemplo, en el caso de las líderes sociales, ¿cierto? Ustedes saben que hay muchos muertos que nos han venido anunciando en el tema de líderes sociales, pues muchos de ellos son mujeres y también reclamamos y hablamos de unas medidas específicas de seguridad para las mujeres. Hay un punto crucial que es el acceso a la verdad, a la justicia, a la no repetición. Es un poco lo que viene haciendo la JEP y la Comisión de la Verdad, es dándole un enfoque diferencial
a lo que nos pasó a las mujeres, a las medidas que necesitamos las mujeres y cómo las mujeres accedemos a esos procesos de verdad y justicia. Como les decía, son muchísimos más los enfoques y las acciones, no me quiero detener en eso porque les quiero contar con este panorama inicial qué fue lo que hicimos en Antioquia y qué es lo que esta Secretaría viene haciendo y por qué diablos, porque es muy raro, yo se los acepto y lo confieso, es muy raro que la Secretaría de las Mujeres, que ha trabajado unos temas muy específicos, diga yo le voy a apostar todo a la paz. Yo voy a hacer unas acciones específicas para la paz, eso nunca había pasado. O sea, les quiero decir que una Secretaría de las Mujeres de Antioquia nunca había tenido unos proyectos específicos con su recurso público para la paz. ¿Qué hicimos? Les voy a contar entonces otra historia. Resulta que esta Secretaría de las Mujeres se demoró un ratico en arrancar porque no habían nombrado secretaria. Cuando llega la doctora Luz Imelda Ochoa, la secretaria, llega en un momento de construcción del plan de desarrollo. Y resulta que teníamos unas fechas para entregar ese plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo debía estar listo en mayo y en mayo no habían definido la paz. Todavía estábamos que qué va a pasar, que sin plebiscito, que sin un plebiscito, que qué íbamos a hacer, que no íbamos a hacer. Estábamos súper enredados con ese proceso y nosotros decíamos, yo hablaba con Luz Imelda y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Será que metemos unos proyectos específicos de paz y donde no firmen eso qué? ¿O será que nos esperamos? Pero es que si nos esperamos no quedan nuestros indicadores ni en nuestro presupuesto público, porque si no lo saben les cuento, el plan de desarrollo tiene unos proyectos, esos proyectos van a un banco de proyectos y todo el recurso público de las secretarías tienen que encaminarse a cumplir esos proyectos. Entonces nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Y nos pusimos a recorrer Antioquia, a hablar con las mujeres, a mirar experiencias y nos dimos cuenta de una cosa muy importante y es que las mujeres ya estaban listas y las mujeres querían la paz y ya no les importaba qué acuerdos llegaran, lo que pasara. Las mujeres en los territorios, en Ituango, en Tarazá, en Urabá, o sea, en las zonas más duras y más conflictivas decían queremos la paz. Entonces nosotras dijimos no, vamos con toda, que pase lo que tenga que pasar, vamos con toda. Y en ese vamos con toda, dijimos vamos a hacer unos proyectos específicos para las mujeres en la construcción de la paz. Y el primer proyecto era unas asambleas subregionales de mujeres por la paz. Lo escribimos así, súper lindo, en el plan de desarrollo, entregamos el plan de desarrollo y después nos sentamos y dijimos, ¿y qué vamos a inventarnos? ¿Qué vamos a hacer? Entonces dijimos, no, pues vamos a formar a las mujeres para que en cada municipio haya un grupo de mujeres que lo que llegue del orden nacional e internacional, estas mujeres lo puedan leer, revisar y darse cuenta si en su municipio, pues si el gobierno y las FARC están cumpliendo o no los proyectos que lleguen. Nos soñábamos eso, éramos así súper ilusionadas, súper felices y cuando llegamos a los territorios, yo siempre hice este ejercicio. Entonces yo tenía, digamos, un salón y habían mujeres de 9 municipios, 10 municipios, todas las estrategias de paz fueron subregionales, entonces yo invitaba y me traía mujeres de varias partes y cuando las tenía ahí, más o menos 80, 100 mujeres, les decía, levánteme la mano, ¿quién se leyó el acuerdo de paz? Adivinen cuántas me la levantaban. Si me la levantaba una era un milagro. Nadie en Antioquia se leyó el acuerdo de paz. En ese momento nadie se lo había leído. Entonces para nosotros, y fue una reflexión que hicimos, era muy difícil decirle a las mujeres que fueran veedoras de que todo se estaba cumpliendo cuando ni siquiera se habían leído qué era lo que tenían que estar cumpliendo. Entonces tomamos la decisión de formarlas, de hacer pedagogía del acuerdo de paz, punto por punto del acuerdo, para que todas las mujeres de Antioquia supieran qué había quedado para ellas en cada punto del acuerdo. Hicimos 30 asambleas subregionales de mujeres por la paz. Fueron más de 3.000 mujeres de 125 municipios de Antioquia que por medio de unos talleres aprendieron qué era lo que había quedado para ellas en cada punto del acuerdo. En ese momento, la Secretaría está actualizando la política pública de las mujeres de Antioquia, la política pública de equidad de género que tiene este departamento, y nosotros vimos que el proceso de paz era tan importante para las mujeres que estaba abriendo otros escenarios que decidimos, esto es un acto político, tomamos la decisión de crear un capítulo entero de paz y posconflicto para la actualización de la política pública.
Y adivinen qué, yo estaba haciendo esos encuentros con estas mujeres por toda Antioquia, súper feliz viajando, y yo dije, lo voy a hacer con ellas. Entonces ellas se formaban toda la mañana, aprendían qué había quedado en el acuerdo de paz para ellas, y en la tarde ellas hacían las propuestas y nos ingeniamos pues metodologías lúdicas, formas para que ellas dijeran qué querían en un capítulo de paz y posconflicto de las mujeres de Antioquia. Después de eso, sistematizamos toda esa información, reunimos toda esa información y gracias a lo que construimos en esas 30 asambleas, tenemos un capítulo de paz y posconflicto para mujeres víctimas, mujeres rurales, mujeres en proceso de reintegración, que son las desmovilizadas de los grupos armados antes de este proceso de FARC, y mujeres de FARC. Creamos un capítulo entero para ellas. ¿Con quién? Con las mujeres. Y ese para mí es el mayor logro o el mayor regalo que le puede entregar la Secretaría de las Mujeres a las mujeres de Antioquia. ¿Qué más hicimos? Por un lado, entonces hicimos pedagogía, tuvimos 3 versiones de asambleas durante 3 años. La primera versión fue pedagogía del acuerdo de paz y la construcción de la política pública que les estoy contando. El segundo año, el gobierno saca el plan marco de implementación donde dice qué agencias del Estado y donde dice qué entidades y qué tienen que hacer para las mujeres a 12 años. Eso, mis queridos amigos y mis queridas amigas, quiere decir que el Estado ya tiene un plan de posconflicto para 12 años, para que también lo lean y lo conozcan. Y en ese plan ya tienen establecido qué es para las mujeres. Entonces, nosotros inmediatamente publicaron ese plan marco de implementación, dijimos vamos a llevarlo al territorio y nos inventamos un juego que se llama Sembradoras de Paz. Es una especie de twister, no sé si algunos jugaron twister, que uno ponía la mano en el circulito amarillo y el pie yo no sé qué, y tiene unas preguntas del plan marco de implementación. Gracias a este juego las mujeres comprendieron, aprendieron qué era ese plan marco de implementación y cuáles eran las entidades. Y la tercera versión que hicimos es darnos cuenta cómo habíamos avanzado estos 2 años, qué estaba pasando, y contactamos a la JEP, a la Comisión de la Verdad, a la Instancia Nacional de Seguimiento a los Acuerdos de Paz en temas de género, contactamos al Instituto Kroc, que el Instituto Kroc es el instituto a nivel mundial, está en Estados Unidos, que se encarga de hacerle seguimiento al acuerdo de paz, y facilitamos unos diálogos para que las mujeres pudieran hablar con los directores, coordinadores y con personas importantes de estas agencias para que pudieran hacer preguntas como ¿y yo dónde puedo hacer mi denuncia? O ¿cómo accedo a contar un testimonio que pasó en mi vereda, que violaron a tantas mujeres? Bueno, como casos específicos de las mujeres, y generamos ese espacio. Fue un ejercicio muy importante y es uno de los pocos departamentos que ha tomado como la decisión de hacer ese tipo de ejercicios. ¿Qué más hicimos? Por un lado, entonces, era la pedagogía, y por otro lado, creamos unas jornadas. Estas jornadas de atención a mujeres en el conflicto armado, el posconflicto y la paz, ese es el nombre que le dimos, fueron jornadas donde juntamos a víctimas y a mujeres excombatientes. Imagínense, víctimas de las FARC con las mujeres de las FARC, o víctimas del paramilitarismo con las mujeres desmovilizadas del paramilitarismo. Y las juntamos y les llevamos unas ofertas de servicio, les llevamos en unas zonas rurales unos temas de salud, porque no se habían hecho citologías, porque no tenían un control, digamos, de una prevención de un cáncer de cervix, de un cáncer de mama. Entonces descentralizamos unos temas de salud, pero fuera de eso hicimos unos talleres con ellas de género, de que aprendieran cuáles eran los derechos de las mujeres, cómo accedían a la tierra, cómo hacían una acción de tutela, cómo accedían a la justicia. Hicimos alianzas con muchas personas, hicimos alianzas con el Programa de Derechos Humanos de USAID, hicimos alianzas con el Programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID, con la Agencia de Reincorporación y Normalización, que es la agencia presidencial encargada del tema de reincorporación de FARC. Hicimos alianzas con el propio grupo FARC, con el partido FARC, que tienen una comisión de género. Hicimos alianzas con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no la Repetición, y con cada aliado nos inventamos una jornada. En total hicimos 12 en toda Antioquia, también eran subregionales, y en estas 12 jornadas logramos lo que les acabo de contar, y fuera de eso logramos que las mujeres participen en un capítulo específico en la Comisión de la Verdad de un informe que le tienen que entregar al país en 2 años. Es decir, después de un periodo de posconflicto, la Comisión de la Verdad de este país estableció 3 años
para contarle al país y entregarle un informe cuáles fueron las causas de la guerra, cuáles fueron los participantes de la guerra, los actores responsables, y nosotros en Antioquia tomamos la decisión de hacer un capítulo solo de mujeres. Ha sido una experiencia supremamente enriquecedora y bonita, y le dijimos a la Comisión de la Verdad, venga, no solo vayamos a tomar testimonios y que ellas nos cuenten y que ustedes escriban ese capítulo, sino que démosles herramientas. Entonces nos inventamos unos talleres psicosociales para que ellas tuvieran herramientas para el manejo de duelos, el manejo de las emociones, para que aprendieran a meditar, a respirar, a tener mejores relaciones con la familia, y nos lo agradecieron mucho. Por un lado logramos un informe, digamos, con un capítulo específico de género a lo que se le va a entregar a este país, pero por otro lado también las mujeres se llevaron herramientas que pueden utilizar en su vida cotidiana, en su día a día, con todos estos hechos que le pasaron en la guerra a las mujeres. Nos dimos cuenta que teníamos que hablar más del tema de género y paz. Nos dimos cuenta que uno de los puntos débiles de este acuerdo fue la pedagogía, y que si no había pedagogía menos, había pedagogía específica, el enfoque de género en los acuerdos. Entonces hicimos alianzas con universidades, y en las alianzas con las universidades establecimos unos diplomados, hicimos unos diplomados de género y paz, e hicimos unas cátedras universitarias de paz para estudiantes de derecho, de psicología, de trabajo social, donde pudieron aprender qué era lo que había quedado para las mujeres. Nos tomamos un atrevimiento, pues, o un reto, una apuesta, digámoslo así, de estar en el Consejo de Reincorporación de Antioquia. Yo les quiero decir que Antioquia tiene un lugar, está creado por decreto departamental firmado por el gobernador, y es un espacio donde se reúne el Estado, las oficinas de Naciones Unidas, la misión de verificación de Naciones Unidas, y donde se sienta FARC y todas las agencias nacionales de presidencia encargadas de la implementación de los acuerdos. Y ese espacio en Antioquia, con FARC ahí sentado, es donde se toman las decisiones de todos los proyectos de paz que llegan al territorio. Y nosotros, como Secretaría de las Mujeres, decidimos coordinar la mesa de género. Ese consejo tiene una mesa solo de mujeres, una mesa de género donde está la representante de FARC, donde está la representante de la ARN, de Naciones Unidas, de la misión, y nosotros, y desde ese consejo empezamos a establecer unas relaciones de confianza para trabajar juntas con las chicas de FARC para llevar el tema de género a los espacios territoriales. Aquí les quiero contar una anécdota muy bonita, y es que recién empezamos el gobierno, nosotros como Secretaría empezamos a recibir visitas de la misión de verificación. Las FARC no habían dejado las armas, estaban apenas iniciando ese proceso de dejación de armas, y desde que empezó el proceso de dejación de armas, ellos dijeron, Naciones Unidas nos dice, queremos crear unas rutas por si llega a pasar algún acto contra las mujeres, o que prevengan un poco los riesgos de que una mujer la maltraten, la abusen, de que suceda algo. Porque los sitios donde hicieron el proceso de dejación de armas las FARC, que se llamaba zonas veredales, no solo estaban las FARC, alrededor había comunidad rural, que había estado alejada mucho tiempo de la oferta estatal, precisamente por las dinámicas de movilidad y de los grupos armados. Entonces juntos nos sentamos con estas agencias de Naciones Unidas, nos sentamos con FARC, y en ese proceso de dejación de armas creamos unas rutas de atención a violencias basadas en género. La Secretaría entonces lidera ese consejo, la mesa de género del consejo, y en ese proceso de dejación de armas nosotros decimos, listo, creemos unas rutas. Es un ejercicio sumamente importante y crucial porque hay que entender el contexto. Las FARC no confían en el Estado, están haciendo una apuesta de dejar las armas, están haciendo una apuesta de incorporarse a un proceso de paz, y nosotros como Estado decimos, listo, no han dejado las armas del todo, pero también confiamos, trabajemos juntos. Nos trajimos a chicas de FARC, a chicas de UNIPEP, que es como lo que crearon en temas de seguridad en este acuerdo de paz, a personal de Naciones Unidas que venían de Chile, de Ecuador, que no sabían la normatividad colombiana, a enseñarles cuáles eran las reglas, digamos, por decirlo así, las normas en Colombia que protegían a las mujeres. Fue un ejercicio súper interesante porque así como la de FARC no tenía ni idea, la de Naciones Unidas tampoco. Entonces hicimos un proceso de formación juntas,
y un proceso que nos permitió crear unos lazos de confianza. Estaban en ese proceso de dejación de armas y las mujeres se empoderaron y crearon unos consejos territoriales, digámoslo así, en estas zonas veredales que después se llamaron ETCR. ETCR significa espacios territoriales de capacitación y reincorporación, pero quedaron unos comités de género. Entonces llevamos 2 años en un contacto directo, esta mesa principal que les digo del Consejo de Reincorporación, pero con unos enlaces que son mujeres y que son mujeres de FARC, de la ARN, de Naciones Unidas en el territorio. Y nos ha permitido construir juntas qué es género y qué son los derechos de las mujeres para FARC, que tiene una postura fariana y también ha trabajado el tema feminista, como también cómo el Estado ha entendido y ha construido también temas de género para las mujeres. Fue un ejercicio sumamente valioso, como les decía, ha sido una relación de confianza. Yo en muchos espacios lo he dicho y lo repito hoy, el hecho de sentarte con alguien a construir, a dialogar, hemos discutido, nos reconciliamos, volvemos y hablamos, proponemos, pero han sido 2 años de un relacionamiento directo entre el Estado y FARC que ha permitido avanzar cantidades en temas de la implementación de los acuerdos. Hay otro hecho sumamente crucial y es que como esto es nuevo, es la primera vez que firmamos la paz con las FARC, no había pasado antes, tenemos muchos intentos fallidos de acuerdos de paz infinitos, pero digamos que uno que se consolide es este, y fuera de eso es la primera vez en el mundo que hacemos un acuerdo de paz con enfoque de género, donde la Secretaría de las Mujeres toma la decisión política de participar, de crear acciones, de liderar esta mesa, y gracias a eso empezamos también a tener una mirada de otro lugar. En Antioquia, cuando se construyeron los PDED, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PDED son a 10 años, donde en unos territorios específicos que hubo grandes cifras de desplazados, de homicidios, de masacres, de reclutamiento, bueno, como cifras alarmantes en temas de conflicto armado, en estos territorios se crean esos PDED. Y los PDED, como hacen parte de este acuerdo de paz, obligan a que las mujeres deban participar. Entonces, la agencia encargada de esos PDEs es la agencia, la ART, que es una de estas agencias nacionales, y la ART nos busca y nos dice, venga, trabajemos juntos para garantizar que sí queden las acciones de las mujeres. Y nosotros decimos, listo, hagámoslo juntos y buscamos a ONU-Mujeres. Entonces fuimos a ONU-Mujeres, a ART y la Secretaría, y nos ideamos unos talleres para que las mujeres pudieran hacer propuestas específicas para ellas. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué le decía yo a la ART? Es que si tú vas a ir a una vereda bien llevada de Zaragoza, donde siempre han estado en conflicto, donde todos sembraron coca, donde han vivido de la coca, y tú les preguntas a hombres y mujeres qué necesitan, te van a decir que necesitan la vía porque sacar lo que vayan a sembrar ahí es sumamente costoso, mientras que la coca se la recogían. Te van a hablar de la vía, te van a hablar de la escuela para los niños, te van a hablar de la cancha. Las mujeres no van a pensar en ellas o en pedir cosas específicas para ellas. Uno, porque la mayoría no se leyó el acuerdo de paz y no sabe qué quedó y qué puede pedir. Y dos, porque las mujeres pues piensan en sus hijos, piensan en los problemas de la vereda, entonces van a pedir lo mismo. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos unos talleres para que estas mujeres que van a llegar hasta los subregionales de PDEs, donde se va a hacer una inversión a 10 años, sí propongan acciones específicas para las mujeres? Una acción, por ponerles un ejemplo, porque sé que muchos y muchas seguramente no se han leído el acuerdo, pero una acción específica es que el acuerdo dice que en los municipios PENIS, que es el programa de sustitución de cultivos ilícitos, se deben crear unos centros de cuidado de los niños, como una especie de guarderías. Pero si yo no sé qué puedo pedir guarderías para los niños, pues yo no las voy a pedir. Entonces nos inventamos como unas obras de teatro, unos videos, unas acciones pues metodológicas entre ONU-Mujeres, la ART y nosotros, para que las mujeres supieran qué había quedado para ellas y pudieran pedirlo. De esta forma, digamos, impulsamos la participación de las mujeres en la construcción de los PDED. Y en resumidas cuentas, eso es lo que ha hecho la Secretaría, ser como ese papel del Estado, en este caso de la Gobernación, de garantizar y de acompañar a esas agencias, digamos desde Bogotá, que en la implementación de los acuerdos está en las manos de unas agencias nacionales, acompañar a esas agencias con los enlaces territoriales que tienen en Antioquia, hacer un relacionamiento directo con FARC,
hacer un relacionamiento directo con las víctimas que están participando en los procesos de la JEP, en los procesos de la Comisión de la Verdad, para que el mensaje de género esté claro y para garantizar que las mujeres no solo estén participando porque las invitan y llenan una lista, entonces invitamos 50 mujeres, 50 hombres y cumplimos el tema de las mujeres, sino para que ellas tengan argumentos y tengan forma de participar. Yo creo que el mayor logro y el mayor reto que nos pusimos era cómo aportamos desde el lugar en el que estamos, en este caso como Estado, de garantizar que eso que quedó tan lindo en el acuerdo, el papel es muy bonito y siempre el papel va a ser mucho más poderoso que la realidad, pero cómo hacemos acciones, cómo nos comprometemos, cómo hacemos cosas para que eso que quedó tan bonito en el acuerdo realmente se cumpla. Yo creo que hay un mensaje claro y es lo que está pasando hoy, 2, 3 años después, digamos que ya casi 3 años, y es la ruta que hemos dejado. El proceso de paz es nuevo para todos. Nadie aquí sabe hacer la paz, nadie puede decir que es experto en paz, que acompañaba a Colombia, no sé, 30 años en procesos de paz, porque aquí no sabemos hacerlo, nadie sabe. Yo siempre cuando hablo del acuerdo de paz o la implementación del acuerdo de paz digo que es un bebé que está aprendiendo a caminar. Uno no le exige a un bebé que corra, ni que escale una montaña, ni que monte en bicicleta. Uno le exige a un bebé lo que un bebé puede dar. Y nosotros tenemos un bebé de casi 3 años. ¿Cuánto va a durar el posconflicto? Yo no sé, puede durar los mismos 60 años que duró el conflicto armado. Pero si no arrancamos, si no damos ese primer paso, si no hacemos cosas así sea aprendiendo, equivocándonos, en ese montón de proyectos que yo les conté hicimos 1000 modificaciones, nos dimos cuenta que por este lado no nos daba, que por este lado sí nos daba. Y hicimos cambios en el camino, pero lo más importante es que estamos dejando una ruta y es las decisiones políticas y las decisiones de compromiso que tomamos. Por eso yo siempre digo que nosotros tomamos una decisión política y era apostarle a un proceso de paz, independiente de lo que pasara a nivel nacional, de si ganaba el plebiscito, si no ganaba el plebiscito, si se hacía un acuerdo, si no se hacía, independiente de lo que sucediera, nosotros sabíamos que las mujeres querían la paz, que la gente en los territorios quería la paz. Y si la gente quería la paz, lo que nosotros podíamos hacer era darles herramientas para construir esa paz. Y las mujeres cuando tienen conocimiento no van a participar igual que cuando no lo tienen. Entonces nos la jugamos todos estos 3 años para que las mujeres tuvieran pedagogía, para que las mujeres supieran participar. Yo les decía a ellas, si yo llego aquí con un confite y les regalo un confite a cada una, ¿ustedes qué piensan? Y las mujeres me respondían, ay, qué tan bonita, qué tan querida, o qué tan lambona, o que yo no sé qué, o sea, había muchas opiniones. Y yo les decía, y si yo les digo que a mí me dieron $1.000.000 para comprarles algo y les doy un confite, ¿ustedes qué piensan? Ah, qué tan amarrada, que se la robó, que yo no sé qué. Entonces, así mismo hacía la analogía con este ejemplo de qué pasa cuando tenemos la información y cuando no la tenemos. Si yo no sé qué puedo pedir, si yo no sé qué es lo que quedó en ese acuerdo de paz, si yo no sé qué quedó para mí como mujer, seguramente yo no voy a exigir y me voy a conformar con lo poco. Entonces, el mensaje es a todas las mujeres de Antioquia, decirles que esto es un momento histórico y que las mujeres estamos haciendo historia en un primer proceso de paz en el mundo, que tiene en cuenta a las mujeres de principio a fin y que ese proceso de paz habla del mantenimiento de la paz, de la sostenibilidad de la paz. Y la sostenibilidad de la paz es que cada acción que se haga de aquí en adelante tenemos que estar presentes, es decir, vamos a estar presentes los 60 años, los 80 años o los años que nos demoremos en construir la paz. Entonces mi invitación es a esa, uno, que los hombres sepan por qué hay una importancia, por qué a las mujeres se les está haciendo un trato diferencial debido a que nos pasó cosas diferentes, y 2, para que las mujeres sepan que con el conocimiento, que con el saber, que con la posibilidad de acceder a la información, pueden participar de una manera diferente en el proceso de paz y que, como lo dijeron desde un inicio, cuando hicieron esas marchas feministas y cuando en el principio se pararon fuertes a decir la paz sin mujeres no va, decirles hoy que la construcción de la paz y la sostenibilidad de la paz sin mujeres tampoco va. Muchas gracias.